Señor les Recording in bendiga progress. grandemente a cada uno, ¿verdad? Me siento muy feliz de ver sus rostros. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaiber. Tal vez conocerá un poco más a mi esposa, a mis suegros, la hermana Carolina, el hermano Aníbal, mi esposa Albani. Pero bueno, aquí estamos, gracias a la iglesia de Santa Cruz por el privilegio de poder este fin de semana trazar la palabra de Dios. Ayer hablábamos un poco sobre la importancia de conectarnos con Dios para que pueda o para poder encontrar esa reconciliación, ¿verdad? El mundo nos separó o el mundo nos separa, pero Cristo ha venido a ser el puente entre el cielo y la tierra para de esa manera conectarnos y reconciliarnos con Dios. Estoy muy feliz, hay una amiga mía, Mónica, ella es de Venezuela. Gracias, Mónica, ¿verdad?, por venir. Estábamos de pequeños en los campamentos, donde usted la ve corre rápido, ¿verdad? Así que gracias, Mónica, qué bueno verte. Y así a cada uno. También tenemos a nuestros hermanos en el Zoom. Traté de conectarme, pero se salió allí. Vi algunos rostros. Gracias por conectarse. Gracias por el día de hoy poder estar aquí presente, así sea a través del medio digital, escuchando la palabra de Dios. Y como ayer inicié dando una declaración, hoy quiero iniciar dando otra declaración. Y la declaración es la siguiente. Hermanos, creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, quien nos guía, nos fortalece y nos consuela. Por esta razón, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Creo firmemente que si alguien hoy está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay redención, hay vida y esperanza para el presente y para el futuro. Más que nunca anhelo el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Su venida es mi esperanza y es mi gozo. Así que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, en esta hora, al estudiar, al meditar en tu palabra, el deseo más profundo de mi corazón es que podamos entender el plan que tienes para nuestras vidas. Y que sobre todo podamos salir con nuestros corazones llenos de ti, para que teniéndote cerca de nuestras vidas, nuestros frutos puedan producir frutos. Y sobre todo podamos tener el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy vamos a basarlo en la parábola del buen samaritano, pero el tema se llama restaurados. Ayer hablábamos de la importancia de conectarnos y sobre todo que el reavivamiento es algo urgente que debe ocurrir en nuestras vidas. ¿Cómo podemos evaluar un reavivamiento, hermanos? Hay muchas maneras de evaluar un reavivamiento, pero una clara es la que vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando todos estaban ¿cómo? Separados.
estaban unidos, había un propósito claro. La iglesia entendía la necesidad del Espíritu Santo. Así que hay una evidencia clara. Y yo cada sábado que vengo a la iglesia, que veo la iglesia full, yo digo, cuando nuestros cultos se llenen de la misma manera como los sábados, podemos entender que hay un fuego, hay una necesidad de poder o de sentir el Espíritu en nuestras vidas. Y vamos a la iglesia porque allí vamos a escuchar palabra de vida. Vamos a la iglesia porque allí están las personas que creen lo mismo que yo creo, que han decidido creer en lo mismo que yo creo, y juntos tenemos la necesidad del reavivamiento en nuestras vidas. Cuando se produzca esa necesidad, mientras que no tengamos esa necesidad, hermano, nuestros cultos serán vacíos. Nuestras bancas estarán vacías. Pero cuando sintamos el profundo deseo que el Espíritu Santo impacte, llene nuestras vidas, nuestros cultos estarán llenos. La gente, no solo nosotros, sino que la gente que está afuera verá que la iglesia de Dios es la iglesia verdadera. Así que en el día de hoy necesitamos restaurar esa estructura. Hay algo que se rompió en el camino. Hay algo roto en el camino. Hay algo que quebró la brecha. Y es necesario un reavivamiento. Por eso ayer le hablaba de la importancia de conectarnos con Dios. Pero hoy quiero hablarles de la importancia de la restauración. Porque muchos de los que estamos hoy en este lugar estamos rotos. Emocionalmente, socialmente, espiritualmente estamos rotos. Y para que entonces pueda surgir el reavivamiento, necesitamos ser restaurados. Y la historia del samaritano nos da luz, nos da un poco de luz sobre esto. Y vamos a nuestro texto clave el día de hoy. ¿Lo prendo? Ok. Vale. Dice Lucas capítulo 10, versículo 30, respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones. Y si ustedes se dan cuenta, el título dice que descender es un problema y ya vamos a ver por qué. La palabra de Dios dice que un hombre descendía de Jerusalén ¿a dónde? A Jericó. ¿Dónde está Jerusalén? Según esto, está arriba. Y cuando vamos al texto bíblico, hablamos de Jerusalén como ¿qué? Un monte alto. Hablamos de la Nueva Jerusalén. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? En el cielo. Hablamos siempre de Jerusalén en el contexto como lo más santo, lo más elevado, lo más guau. Para nosotros es Jerusalén. Y cantamos, hay un himno que es Jerusalén, mi amado hogar. Jerusalén, mi amado hogar. Jerusalén para nosotros es el lugar más alto, pero no solo porque es alto, sino porque entendemos que en Jerusalén está la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia que había un hombre que estaba ¿en dónde? Estaba en su momento más alto espiritual. ¿Estaba en dónde? En Jerusalén. Estaba en la presencia de Dios. Estaba con Dios, hermanos. Leía la Biblia, oraba, meditaba en su palabra. Estaba en su mejor momento espiritual. Pero el hombre decidió ¿qué? Descender a Jericó. Y bíblicamente, bueno, se ven un poco distorsionadas las imágenes. Jerusalén, lugar donde habita Dios, decía allí,
Pero mire, ¿qué encontramos de Jericó? Después de la conquista, Josué lanzó una maldición sobre cualquier persona que intentara reconstruir Jericó. Lo que se cumplió siglos después durante el reinado del rey Acab. Esta maldición podría verse como un aspecto negativo, ya que implica una advertencia severa contra la reconstrucción de la ciudad. Jericó era una ciudad que adoraba a dioses falsos, lo que lo hacía un lugar de influencia negativa para los israelitas. La destrucción de la ciudad fue un acto de purificación, ejemplo para otras ciudades. Hermanos, ¿qué hay en Jericó? ¿Habían qué? ¿Dioses? ¿Adoraban qué? Falsos dioses. Está en la presencia de Dios, está en el mejor momento de su vida este hombre que la Biblia está describiendo, está en Jerusalén. Dice la Biblia que empieza a descender ¿a dónde? A Jericó. Y en Jericó, hermanos, en Jericó está el pecado. En Jericó está la falsa adoración. En Jericó, hermanos, está el diablo buscando destruir a su pueblo. ¿Qué hace un hombre que está en la presencia de Dios buscando descender a Jericó? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Hermanos, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Cuando deberíamos estar en el momento más espiritual de nuestra vida por el tiempo y el momento en que vivimos. ¿Qué hacemos descendiendo a Jericó? ¿Qué hacemos adorando a falsos dioses? ¿Qué hacemos participando del pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Así que esto tiene una consecuencia y la historia dice, ¿verdad?, que el hombre descendió y cayó en manos de ladrones. Como estando en la presencia de Dios baja, estás a la merced del diablo. El enemigo puede hacer contigo lo que quiera. Pero quiero argumentar un poco más sobre que subir significa estar en la presencia de Dios. Y tenemos un caso, el primero, en Éxodo, en el capítulo 24, versículo 12, dice, entonces el Señor le dijo ¿a quién? Sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Estaba abajo. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Sube, porque arriba iba ¿qué? Estaba la presencia de Dios. ¿Y qué le iba a entregar? Las tablas de la ley. Sube. No desciendas. Sube. Aconteció que, ahí dice, aconteció que un ¿qué? Un sacerdote, ¿qué hizo? Descendió. Tranquilo, aquí yo lo tengo igual. Aconteció que descendió Lucas, yo creo que todos estamos ahí ubicados, Lucas capítulo 10, versículo 31, dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole le pasó de largo. No sé si están captando la idea. ¿Quién representa al sacerdote, hermano? A ver. Nosotros. Cualquiera puede pensar, no, que el pastor representa. No, hermanos. Todos nosotros, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Pero dice que el sacerdote descendió por aquel camino. ¿Y qué pasó?
vio al hombre tirado en el piso, que los ladrones lo habían golpeado y pasó de largo. Es que, hermanos, si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, si no estamos en el momento más alto de nuestra vida y vemos a alguien en necesidad, pasamos de largo. La Biblia dice que nosotros somos, ¿verdad? Son sacerdotes del Rey. Somos una nación santa. Somos una posesión exclusiva, apartada de Dios. Por eso, voy a leerlo de aquí. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir ¿de dónde? De la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Cada uno de nosotros representa o puede representar, dependiendo de la decisión que tomamos, ese sacerdote. Pero es que ya el problema ya estaba. Era que ¿dónde estaba el sacerdote? En la presencia de Dios. ¿Y empezó a qué? Es sencillo. Pero no solo este sacerdote descendió, tenemos algunos ejemplos bíblicos, hermanos. Descendió Abraham ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué comenzó Abraham en Egipto? Empezó a mentir. ¿Cuántos mentirosos hay aquí en esta mañana? Pero si usted dice que todos somos mentirosos, entonces ¿que no estamos a dónde? No estamos en la presencia de Dios. ¿Estamos dónde? Descendiendo. Ahí hay un problema. Pero no solo Abraham, hermanos. Tenemos otro. Sansón descendió ¿a dónde? Y ese podemos decir que descendió y nosotros, como decimos en Venezuela, metió la pata hasta el fondo, ¿cierto? Descendió. Y vio allí a una filistea y bueno, ya ustedes saben la historia. Tenemos a otro considerado profeta. ¿Qué pasó con Jonás? Descendió, no voy a decir ballena para que no me apedreen, al pez. Descendió al pez, a un pez gigante. Descendió. Descender, hermanos, es símbolo de alejarnos de Dios. Es grave descender. Pero hay buenas noticias. Y dice Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba descendiendo. ¿Dónde estaba el samaritano? Iba de camino. Se acercó a él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí cuando empecé a estudiar esto me explotó la cabeza porque había creído que Dios nos estaba invitando a nosotros, según esta parábola, a que nosotros fuéramos el buen samaritano. Pero no es la invitación clara o no es lo que por lo menos la Biblia me dice. Dice que el samaritano que iba de camino, estaba en el camino, no venía descendiendo, sino que iba de camino, estaba cerca. Le vio y fue movido a misericordia. Y en la Biblia, queridos hermanos, en la Biblia
El único que es movido a misericordia, ¿quién es? Es Cristo. Es Jesús. Lo que quiere decir eso, que el samaritano no es ningún ser humano. Es Jesús el único que se mueve a misericordia por la raza humana. ¿Quién es movido a misericordia? En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18, dice, porque ¿quién es? Porque Jehová es, o era movido a misericordia. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús? Misericordia de ellos y los sanó a los que estaban enfermos. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién es el buen samaritano? Es Jesús, el buen samaritano. Y cuando el enemigo ha causado estragos en nuestra vida, cuando nos ha golpeado, cuando el enemigo nos ha, como los ladrones, nos ha golpeado, nos ha herido, ¿quién es el único que está en el camino? Es Jesús. ¿Quién es la persona más cercana según esto? Estaba en el camino y lo vio y se acercó y estaba allí. Es Jesús. Cuando te señalan, cuando te critican, cuando te hieren, cuando te aborrecen, cuando levantan falsos testimonios sobre ti, el único que va en el camino y está cerca de ti es Jesús, el buen samaritano. El deseado de toda la gente, en la página 465 dice, mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido ¿qué? Engañado, estropeado, robado y arruinado ¿por quién? Por Satanás. Porque a eso ha venido el diablo, a destruir, a matar. Él quiere, hermanos, verte destruido. Él quiere, hermano, verte hundido. Sigue diciendo, robado, arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venirnos y para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Es Jesús el buen samaritano. Sigue diciendo el texto que se acercó. ¿Qué hizo Jesús? Y esto me parece interesante porque, a ver, ¿cuántos médicos hay aquí? ¿Médicos? ¿Cuántos médicos? Levanten la mano. Médicos hay aquí. Yo sé que hay varios médicos. Ok. Eni no puede levantar mucho la mano porque puede decir otra cosa ahí en el lenguaje de señas.
A ver, ¿cuántos médicos? Hay varios médicos. Les pregunto yo, ¿alguno de ustedes tiene un botiquín aquí de primer auxilio, ustedes, propio? No, en la iglesia no. ¿Cada médico tiene uno? No, ¿verdad? Así que yo me imagino que Jesús, que iba pasando, que era el buen samaritano, dice que vendó sus heridas. Tenía un botiquín Jesús. Sacó sus vestiduras. Y con sus vestiduras fue vendando las heridas. ¿No les parece impresionante lo que hace Cristo? Nos cubrió las heridas con el manto de su justicia. Nos limpió. Dice la Biblia allí que le echó dos cosas, que la Biblia tiene una simbología clara, le echó aceite. ¿Qué referencia da el aceite? Vio a ese hombre herido y le dijo, necesita al Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que tenemos que le echó vino, que simboliza la sangre de Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y podemos seguir sacando más simbología de lo que hizo Jesús con este hombre. Pero creo que con esta queda claro que el propósito de Dios es restaurarnos. El enemigo nos ha golpeado, pero a él ha estado no descendiendo, al estado donde cerca. Ahora ustedes dirán, si nosotros no somos el buen samaritano, como siempre me habían enseñado, ¿dónde estamos nosotros metidos en este paquete? Podemos ser el herido, pero no todos están heridos. Hay unos que sí están buenos y sanos y están ¿en dónde? En la presencia de Dios. Y en el versículo más adelante le dice que lo llevó a una posada y le dijo estas palabras al hombre que estaba allí: cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dios nos ha hecho un llamado. Nosotros somos los dueños de esa posada. Y al que está herido, Dios dice que lo que, cuídamelo. No le caigamos más a patada. No nos iramos entre hermanos más. Ya él está herido, mira cómo viene. Ya él ha sido curado. Ya él ha sido comprado con mi sangre preciosa. Mientras regreso y te pagaré, no es gratis, te pagaré. Pero mientras regreso, cuídalo. Cuídalo. ¿Cuántos estamos cuidando del herido? ¿Cuántos estamos haciendo nuestra parte? Ya Jesús hizo la suya, pero Jesús, para involucrarnos en la misión, dice, cuídalo. ¿Qué significa cuídamelo? Para los que tal vez no han entendido completamente. Mateo capítulo 25, del 35 al 36, dice, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en sus casas.
No lo mandaron para la casa de otro. Aquel es hospedador. Él te va a recibir en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes le dieron la ropa. Cuando estuvo enfermo, lo visitaron. ¿Cuántos de los feligreses de esta semana que han estado enfermos, de esta iglesia, no me importa lo demás, han sido visitados por usted? Reflexione, cuide, visítelo. Cuando estuvo en la cárcel, no fueron y empezaron a decir, bueno, estuvo en la cárcel y se lo merece. Eso es lo que dice el texto. El texto lo que dice, estuvo en la cárcel y ustedes fueron ¿a qué? A verme. Fueron a orar por mí. Fueron a abrazarme en mi herida. Queda claro que Dios hoy tiene una invitación y nos dice, cuídalo. Voy a finalizar, no sé cuánto me queda, pero yo sé seguramente me queda poco. Voy a finalizar con algo. Hace unos meses atrás, yo les decía que estaba en un proceso de evaluación, se lo comentaba ayer, para que me ordenaran. Antes de esos días, unos meses antes, por querer ayudar a algo, me estafaron con una cantidad de dinero considerable, porque era el puente con un amigo y me estafaron. Fueron unos días antes de que me ordenaran. Así que eso me puso el espíritu fatal. Y entendí que el diablo quería darme con todo. Así que en mi angustia y en mi desesperación empecé a orar. Lo peor de todo, que quien me estafó fue una persona de la iglesia. No se sorprendan. Hay algunos que están ¿en dónde? En Jericó. Hay algunos que están en Jericó. Así que empecé a orar. Estaba mal. Y obviamente entendí que el diablo no estaba conforme. Yo me sentía, hermano, en el mejor momento de mi vida. Me iban a ordenar al ministerio pastoral. Me estaba yendo o me está yendo bien con la iglesia. Todo mi entorno, tranquilidad, las cosas van marchando, pero el enemigo no está conforme. Así que iba a buscar la manera y utilizó esa forma. Por poco lo logra. Así que me puse a orar, herido, desconcertado. Y era como que todo se me nubló. Porque para eso ha venido el diablo. Pero yo dije, Dios se va a encargar de ese asunto. Dios se va a encargar de ese asunto. Y se me llenó la mente, denúnciala, métela presa. Y se me llenó la mente, hermano. Hay una lucha que hago, que voy a ir y voy a hacerlo, voy a denunciar a esa mujer. Está todo. Y se me llegaban los que estaban más cercanos. Y como dicen aquí, me decían más cosas. Y yo tenía la mente envenenada. Porque estaba herido. Pero dije al Señor, voy a dejar esto así. Quien paga
con justo juicio es Dios. Y lo vemos. Curó al hombre herido. Y yo te puedo decir que al día de hoy, no he saldado ese problema. Pero Dios me ha dicho, cuídalo. Mi parte es hacer la obra de Dios, hermano. Mi parte es trabajar para Dios. Mi parte es cuidar del herido. Mi parte es hacer mi trabajo que Él me encargó. Mi parte es, y el Señor hará lo demás. Y no le estoy pidiendo al Señor que derrame fuego y la consuma. No lo estoy pidiendo, pero que sí que tenga misericordia. Porque el que se enfoca en el trabajo de Dios, el que se enfoca en ser restaurados por Dios, el que se enfoca en el que necesita sanar, no es mi hermano, el que necesita sanar soy yo, si estoy herido. Soy yo el que necesito ser sano. Soy yo el que tenía que quitarme esa mente envenenada de hacer lo malo. Soy yo. Mi función es cuídalo. Y yo me pude haber dicho, bueno, alguien lo va a cuidar, alguien le va a dar de comer, alguien lo va a recibir en su casa, alguien lo va a visitar al enfermo, alguien será el pastor. Él tiene que visitar. No. ¿Quiénes representan el sacerdocio? Nosotros. Tú, hermano, tú, Dios te ha llamado, a ti, cuídalo. Y cuando el Señor venga, que es muy pronto, te pagará el doble. ¿Ah? Si restauramos a otro, nosotros mismos nos restauramos. Eso es lo que quiero que te lleves a tu mente hoy. Cuídalo. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar reconciliados.